Estamos de regreso platicando con el maestro Sadí Curi Martínez respecto a qué pasa en el mundo más íntimo de nuestros hijos. ¿Con quién se relacionan? ¿Qué clase de cosas manejan? ¿Qué clase de temas manejan? ¿Qué clase de objetos manejan? ¿Qué clase de información manejan nuestros hijos en la intimidad de su círculo, de su recámara, de su mochila, donde son tan reacios a que les estemos escudriñando? Sadí, decíamos, esta eterna lucha que se ha acentuado en los últimos años de echarse la pelotita, los maestros dicen, y bien decías, a ver, aquí son ciencias, son arte, lo que se enseña. La educación, los valores, los principios vienen de casa. Y luego los papás que dicen, pues sí, pero pasan mucho tiempo con ustedes y además yo me hago cargo de lo mío. Yo sé lo que yo formé en mi casa, lo que yo di, pero ¿y con quién se está relacionando? ¿Cómo le hago ahí para controlar? Y no nos, bueno, como mamá, no nos falta razón a los papás cuando esgrimimos ese argumento. ¿O tú qué dices? No, yo estoy totalmente de acuerdo, Por eso antes de ir al corte yo te mencionaba, yo no estoy en contra de medidas preventivas, a mí me parecen adecuadas, pero nos da mucho, esta palabra que a mí no me gusta nada, pero creo que ayuda mucho a explicarme, esto de tropicalizar, me explico. En Monterrey el año pasado un menor llevaba un arma de fuego, le disparó a una maestra y a un menor. Bueno, en ese momento ya toman medidas. Y traen expertos y mesas de debate y padres de familia y esto y lo otro, y bueno, sacan sus protocolos. Por comodidad en otros estados de la República, ¿qué es lo que hacen? Ah, mira, Monterrey, en Nuevo León ya sucedió esto, tráete los protocolos y lo hacen exactamente igual. Pero perdón que sea tan incisivo en esto, pero hay que contextualizar, por el amor de Dios, cada escuela debería de tener sus protocolos. Evidentemente las instituciones educativas deberán de generar los propios, los genéricos, los que se deben de aplicar por ley, pero cada escuela debería de tener los propios, deberían de involucrar más a los padres que ya lo hacen, que en muchos de estos programas de mochila segura hay padres de familia, de acuerdo, y son voluntarios y ahí están, está bien, y hay personal educativo, está bien, pero como lo hicieron allá, y a mí me da mucha flojera, o no le quiero invertir, o no tengo tiempo de hacer el estudio de la mía, de mi casa, de mi contexto, de mi situación, de mi geografía, de mi alumnado, hago lo mismo que estaban haciendo allá. Y no necesariamente lo va a aplicar. Tienes razón, lo adopto. Y lo echo a andar. Y no queda, no embona Me con queda claro que mi hay realidad. normatividades, hay leyes, hay reglamentos, que ahí no pregunto, los aplico, está bien. Que son protocolos universales. Pero puedo mejorarlos. Toda ley es perfectible, toda ley muta. Entonces más bien mutan los fenómenos sociales. Entonces la ley la tengo que estar adaptando constantemente. Cuando se dice que la Constitución de México tiene N cantidad de reformas, me parece maravilloso, qué bueno. Es un documento vivo, es un documento que se va adaptando a la realidad del país. A la aquí y a la hora. Así, imagínate tú tener una Constitución como la norteamericana, que tiene desde el 1800, 1700, estamos fregados. A lo que me refiero es, estas normatividades son buenas, hay que mejorarlas y hay que hacer prácticamente trajes a la medida. Lo digo con todo respeto, no va a ser lo mismo los sistemas educativos o las normas que rigen una escuela privada religiosa a una privada laica, a una de gobierno. ¿Me explico? Vamos adaptándola, parto de un marco jurídico genérico y de ahí involucro a la sociedad, involucro a padres de familia, es algo que nos interesa a todos. ¿Qué es lo más... Tú tienes mucho contacto y además estás en constante actualización con sistemas de seguridad social, en el sentido de la salvaguarda del bienestar común. Me acuerdo que en alguna vez de este diplomado que platicábamos con el doctor Miguel Gámez, él decía, bueno, pues es que la delincuencia es hasta un mal... Decía, es algo que nunca va a dejar de existir. Así es. Pero en cierto grado hasta necesario, y lo contextualizaba muy bien. No quisiera yo hablar cosas que no sean. ¿Tú puedes recuperar ese contexto de lo que él decía? Mira, quizás no exactamente como él lo planteaba, pero sí el tema de la delincuencia no es que sea un mal necesario, sino que es una condición humana. Así es, una tendencia. Y va a existir siempre. Y existe en cualquier parte del mundo, incluso en los países nórdicos, que son los países con menor índice de inseguridad, pero existe. Vamos, la situación es que la brecha que existe entre la delincuencia y la autoridad, siempre va a haber una brecha. Y siempre va a estar adelante. La delincuencia es normal.
es normal, es imposible que se anteponga. Nunca vamos a ver, es utópico pensar que la autoridad va a estar adelante de la delincuencia y va a prever que suceda un hecho delictivo. No. ¿El tema cuál es? Y los países como México, donde tenemos crisis en materia de seguridad pública, es que la brecha es enorme. Es enorme. Sí. La brecha se va cerrando y va a llegar momentos donde la delincuencia se va despuntando y se vuelve a cerrar la brecha. Aquí va la delincuencia, aquí va el gobierno, aquí va la delincuencia, aquí va el gobierno. Y la brecha en los países nórdicos, en países de primer mundo, en países donde hay un muy buen control, las brechas son muy cortas. En países como México o algunos otros donde la inseguridad es tremenda, pues la brecha es enorme. Cabe un tren en medio si tú quieres. Entonces, esa es la situación. Cuando se hablaba en los 70s de que la delincuencia estaba controlada en este país, era equivocadamente, estaba controlada porque sabía quién delinquía, dónde delinquía, cuándo delinquía y se reportaba con la autoridad. Te hablo del México Y Díaz Ordaz sabía sabía ejercer el poder. Claro. ¿Para qué Cuando era? se habla de control, es un control de esta brecha, que se tiene el control de la brecha, que cuando la brecha se va ampliando, se controla y se va reduciendo. Nunca va a dejar de existir, nunca. ¿No? Vamos, es inocente pensar que eso va a suceder. Y cuando se habla de un control es de ir reduciendo esa brecha, de que la delincuencia nunca se dispare tanto y evitar delitos de alto impacto. Vamos, hemos visto, hay países, en Austria, hace un par de años había un fulano que tenía secuestrada a su hija, a sus hijas y a su esposa en el sótano de su casa con una situación terrible, aberrante. Sí. Pero es uno cada 50, 60 años. En este país es el pan nuestro de cada día, no necesariamente este tipo de eventos, pero sí eventos de altísimo impacto. Así es, y eso es una forma de tener los equilibrios en la sociedad, es decir, no es que sea un mal necesario por per se, sino que es la forma en la que podemos todos los demás mantenernos alerta, Claro. Tener los sentidos avispados. Pienso, a ver, como padres de familia, qué difícil, mientras te escucho, pensaba, bueno, como padre de familia, tener a tu hijo a la vanguardia, salvaguardado, estando tú informado de lo que ocurre en el mundo a nivel seguridad pública, en tu país, en tu ciudad, en tu colonia, en tu cuadra. Sí, seguridad pública, en lo público. Cuando yo soy padre de un adolescente con el que me cuesta trabajo tener esa comunicación adentro de las paredes de la casa, Claro. ya de ahí me cuesta trabajo mantener una comunicación asertiva, una comunicación con apertura de parte del muchacho. Y luego, ¿cómo le haces? Por eso tantos padres nos enredamos en tenerlos en una burbuja y que no salga y que no, o sea, nos extrapolamos. Así es. Porque no sabemos qué hacer, o que no salga para nada, o le damos todas las libertades porque luego voy a ser un padre tirano y estamos perdidos. Mira, traspolándolo al tema de la sexualidad, es como el miedo que nos da a todos los padres, a las madres, cuando llega el momento en el que hay que darle educación sexual a nuestros hijos o a nuestras hijas. ¿Cómo abordo el tema? No lo abordo desde un punto de vista muy de abejitas y de maripositas y del polen a un muchacho de 13, 14 años. ¿Cómo lo abordo? Vamos, yo creo... O le digo cómo es científicamente y luego le estoy dando información de más que no poseía ni o a lo estaba en mejor su no lo va a radar. entender, o a lo mejor eso es lo que debe de ser. Pues esto es muy sencillo, yo creo que esto se resuelve de una manera muy sencilla, yendo con expertos. Vamos, nos cuesta mucho trabajo como padres o madres entender que puede llegar un momento en el que entablar comunicación con nuestros hijos o nuestras hijas no es posible, por muchos factores, es multifactorial. No quiero hablar de uno o dos en particular. Cuando me doy cuenta que no puedo, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues debo de acudir con un profesional. Mira, también traspolándolo al tema de las depresiones. Sí. Cuando una persona es Que son depresiva, etiquetas que luego nos gusta ponernos sin un diagnóstico de alguien serio. sufro de depresión, no Un la puedo especialista. controlar, no puedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ver un profesional, me llega, me ve, me revisa, me da 3, 4 sesiones de terapia, me da un medicamento y problema resuelto. Y mientras no vaya con un profesional, estoy cargando con una enfermedad. No quiero decir que esto sea una enfermedad, pero haciendo la analogía, estar conscientes Pero si nosotros estás haciendo un caldo de cultivo. de que llega un momento en el que ya no puedo, no hay escuelas de padres, no hay escuelas de madres, eso no existe, no hay un libro, no hay un instructivo. Pero si me estoy dando cuenta que ya no puedo, que los canales de comunicación están cerrados, a lo mejor voy con un psicólogo, con una psicóloga, con una persona que sepa manejar estos temas, en 3, 4 sesiones me resolvió el problema, o me ayuda a tratar de resolver el problema. ¿Sí me explico? Pero Sí. yo insisto, por eso empecé diciendo, aquí hay 2 cuestiones fundamentales, contextualizar y comunicación. Contextualizar y comunicación, si eso lo tenemos pendiente, lo tenemos presente y no queremos imitar,
Es como la automedicación, ¿no? Es que a mi compadre le fue muy bien porque hizo esto con su hijo, yo voy a hacer lo mismo. Sí, es tu compadre y es su hijo. Tú eres tú y tu hijo es tu hijo. Son mundos totalmente distintos y puede que no te sirva. Al contrario, puede resultarte perjudicial. Entonces, contextualizar y comunicación yo creo que es fundamental. Ahorita que haces esa diferenciación, pienso también en esos fenómenos de los que hablábamos, que yo también cuando iniciamos el programa decía, no, pues a nivel internacional, en países como Estados Unidos, caray, no, tenemos casos nacionales y además recientes. Claro. ¿Qué es lo que pasa tú como criminalista para que una mente de alguien tan joven, tan nuevo, tan no maleado, tan sin toda esa toxicidad, sin todo eso ya trastocado que tenemos los adultos luego de tanta experiencia de vida, alguien tan dúctil llegue a agarrar un arma y matar a todos los que se le pusieron enfrente esa mañana? Híjole, son temas verdaderamente complicados. Esas son situaciones que yo creo que nada más en el mundo de la criminología, en el mundo de la psicología, en el mundo de la psiquiatría, podríamos encontrar respuestas ya muy, muy definidas. Y nuevamente, el caso en particular, vamos, porque puede ser, yo creo que fue muy distinto lo que pasó en Nuevo León a lo que pasó, si mal no recuerdo, que fue en Torreón. Que el niño mató a su maestra. A su maestra. Fueron en dos ciudades del norte del país, creo que con un año de diferencia. Yo creo que cuando los dos fueron situaciones donde hubo arma de fuego, con menores, en escuelas, yo creo que si los profesionales de las áreas los estudian a nivel de psique, a nivel de su entorno social, del tema psicológico, pudieran encontrar situaciones totalmente distintas, que los llevaron a un desenlace parecido. Vamos a pausa, maestro, si te parece, y retomamos el tema regresando. Claro.